En el año 2008, el mundo fue testigo de un episodio financiero que sacudió por completo a la economía global. La morosidad de las hipotecas creció de manera exponencial, alcanzando niveles de pánico. Bancos de enorme prestigio, como Lehman Brothers, se declararon en quiebra tras pérdidas colosales. ¿Te suena familiar? Sí, porque en la historia hemos visto otros momentos igual de dramáticos, como la Gran Depresión de 1929, cuando el 25% de la población activa en Estados Unidos se quedó sin empleo y quienes conservaron sus puestos sufrieron recortes salariales brutales. Todo esto nos lleva a la gran pregunta: ¿cuándo volverá a ocurrir algo similar? Imagina despertar un día con un colapso en el mercado de valores, mirando incrédulo cómo tus inversiones se desploman y tus ahorros tambalean. Suena aterrador, ¿verdad? Y aunque nos incomode aceptarlo, este tipo de crisis no es nada nuevo. La historia está plagada de ejemplos que nos enseñan cómo y por qué se gestan las crisis financieras. Para entender mejor este fenómeno, primero debemos distinguir entre tres términos que suelen confundirse: el estallido de una burbuja, una recesión y una crisis financiera total. Aunque en el día a día se mezclen y a veces causen efectos en cadena, no todas las burbujas y recesiones derivan, necesariamente, en un colapso sistémico. Una burbuja ocurre cuando un activo o sector se valoriza muchísimo más de lo que debería, alimentada por la especulación y el afán de ganancias rápidas. Cuando la gente deja de creer que ese activo, mágicamente, seguirá subiendo de precio, la burbuja explota. Los inversionistas huyen y los precios se precipitan. Casos clásicos como las empresas .com a finales de los 90 nos muestran cómo la sobrevaloración bursátil puede inflar los mercados hasta niveles insostenibles. En ese entonces, se invertían sumas enormes en startups tecnológicas que no reportaban beneficios reales, solo presentaban grandes promesas, pero sin un plan de negocio sólido. Esto nos lleva a la recesión, que puede estar impulsada por la explosión de una burbuja o por otros factores económicos, pero no siempre produce un colapso financiero de la magnitud de 2008. Una recesión suele definirse como 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB. Sus efectos, aunque dolorosos, a menudo se pueden mitigar reduciendo tasas de interés o inyectando liquidez al sistema. En contraste, la crisis financiera es el estallido que impacta a todo el sistema bancario y crediticio. Ahí es donde los bancos empiezan a colapsar, el desempleo se dispara y la gente pierde sus propiedades, sus ahorros e incluso la confianza en toda la estructura financiera. Es justo lo que pasó en 1929 y también en 2008, cuando esa combinación entre especulación y exceso de deuda llegó a su punto de quiebre. Ahora bien, ¿qué condiciones convierten a una simple recesión o a una burbuja manejable en una crisis financiera devastadora? Un elemento clave es el endeudamiento masivo, junto con el descontrol en los préstamos. Cuando la gente comienza a comprar activos de modo especulativo usando créditos, porque están convencidos de que ya luego se paga solo, la chispa está puesta. Si a esto le sumamos la mentalidad de que un activo jamás perderá valor, llámese bienes raíces, criptomonedas, oro o tulipanes, tenemos el cóctel explosivo que tarde o temprano termina por detonar. Menciono los tulipanes porque es una de las historias más ilustrativas de los siglos pasados. En la Holanda del siglo XVII, los tulipanes se convirtieron en un símbolo de estatus y riqueza. La gente llegó al extremo de comprar futuros de tulipanes, es decir, contratos para adquirirlos en el futuro, inflando irracionalmente su precio. Cuando el mercado se dio cuenta de que al final del día un tulipán no vale más que su belleza temporal, el derrumbe fue inminente. ¿Por qué no fue una crisis financiera global entonces? Porque el sistema bancario no estaba tan expuesto a esos préstamos, pero la burbuja sí dejó pérdidas enormes y enseñó al mundo una valiosa lección sobre la psicología de la inversión. La clave que distingue un simple colapso bursátil de una crisis de proporciones gigantescas es el tamaño y la magnitud de la deuda involucrada. Si una burbuja explota, provoca pérdidas sobre todo en quienes invirtieron sus ahorros, pero cuando el contagio se extiende al crédito hipotecario, los bancos no pueden recaudar lo que prestaron y la gente se queda sin capacidad de pagar. Así, comienza una reacción en cadena. La banca se congela, las empresas dejan de producir, el desempleo sube y, con él, todo el panorama económico se desploma. Los ejemplos de 1929 y 2008 demuestran cómo la euforia por ganar dinero rápido puede cegar a la población sobre riesgos evidentes. En 1929, el frenesí de comprar acciones a crédito, margen, generó un mercado bursátil inflado que cayó en picada con el famoso martes negro. Cientos de inversionistas perdieron fortunas de la noche a la mañana, y las entidades bancarias, que habían estado prestando dinero sin apenas restricciones, se encontraron con una avalancha de deudores incapaces de devolver los préstamos. El resultado fue la Gran Depresión, un periodo histórico marcado por el desempleo masivo y la caída brutal del consumo.
Décadas más tarde, en 2008, se produjo una nueva ola de pánico. Esta vez, el foco estuvo en las hipotecas subprime, que se ofrecían a personas sin los ingresos adecuados o sin historial crediticio. Incluso había préstamos conocidos como NINJA, No Income, No Job, No Assets, en inglés, donde prácticamente no se verificaban los datos del solicitante. Tal descontrol impulsó los precios de la vivienda hasta niveles absurdos, bajo la falsa premisa de que el sector inmobiliario siempre se valoriza. Cuando la morosidad disparó las alarmas, los bancos descubrieron que tenían toneladas de activos tóxicos y todo el castillo de naipes se vino abajo. Si analizamos con cuidado, ambas crisis se parecen. Un mercado inflado por la deuda fácil, un optimismo exagerado y un sistema financiero dispuesto a seguir prestando sin mucha verificación. ¿Qué pasa cuando al fin alguien enciende la luz y se dan cuenta de que no hay sustento real detrás? Sucede el colapso, acompañado de despidos masivos, recesiones globales e intervenciones gubernamentales a marchas forzadas. Claro que no todas las burbujas acaban en crisis global. La burbuja .com de finales de los 90 sí causó estragos, pero el golpe no fue tan transversal como el de la burbuja inmobiliaria. Muchas empresas se fueron a la quiebra, sí, las bolsas cayeron, cierto, pero no todo el sistema crediticio estuvo en jaque y las hipotecas no se volvieron incobrables a gran escala. Fue más bien una fuerte recesión que pudo gestionarse con medidas de estímulo y cambios en la tasa de interés. Ahora bien, ¿cómo podemos anticipar una crisis financiera antes de que sea tarde? Un consejo útil es prestar atención a ciertos indicadores líderes. Por ejemplo, el Conference Board en Estados Unidos publica un índice con factores que suelen anticipar recesiones. También existe el comportamiento de las tasas de interés a largo y corto plazo, que puede indicar una inversión de la curva de rendimiento. Un síntoma que, históricamente, ha precedido crisis o recesiones. Al mismo tiempo, conviene escuchar las conversaciones cotidianas. Cuando empieces a oír en todas partes frases del tipo «invierte en X o Y», es fácil y sube sin parar. Cómpralo con deuda, no importa, porque siempre va hacia arriba. Es hora de encender las luces de emergencia. Lo mismo pasa con el ejemplo de la bailarina exótica de la película La Gran Apuesta. Cuando hasta el vecino menos enterado habla de sus propiedades o acciones milagrosas, usualmente es señal de que la locura está alcanzando su cima. Hablemos de otro ejemplo significativo que aporta lecciones frescas, la burbuja inmobiliaria en Japón durante los años 80. En ese periodo, los precios de bienes raíces y acciones en Japón crecieron vertiginosamente. Se llegó a decir que solo el valor del Palacio Imperial de Tokio superaba el valor inmobiliario de todo el estado de California. La gente pedía préstamos millonarios para invertir en propiedades, convencida de que iban a revenderlas a precios aún más altos. Eventualmente, la burbuja estalló a inicios de los años 90, y Japón entró en una década perdida de crecimiento prácticamente nulo, con una fuerte deflación. Otra vez, el exceso de deuda fue el ingrediente que transformó un boom en un desastre de largo aliento. La especulación es algo casi inseparable de la naturaleza humana. Siempre habrá personas dispuestas a buscar rendimientos más altos y a arriesgarlo todo por un golpe de suerte. El punto crítico está en la deuda. Es ella quien decide si una burbuja explota con repercusiones manejables o si se convierte en una crisis financiera que hace temblar naciones enteras. Un lugar donde se ve claramente la dinámica de la especulación es el oro. En teoría, el oro se presenta como refugio cuando hay incertidumbre. Cuando la gente teme una recesión o una crisis, el oro tiende a encarecerse porque lo consideran un valor seguro. Sin embargo, también sufre caídas fuertes en cuanto la confianza se recupera. No por nada, quienes han invertido en oro durante su pico de precio luego viven su propia pesadilla cuando el mercado se estabiliza y el oro vuelve a niveles más bajos. La mejor forma de lidiar con esta volatilidad es asignar al oro y a otros activos seguros un porcentaje fijo en tu portafolio. Por ejemplo, un 5%. Así, cuando su valor sube en exceso, vendes lo que supera ese porcentaje y, cuando cae, compras para volver a equilibrarlo. De esta manera, compras barato y vendes caro de manera automática, sin dejarte llevar por el miedo o por la euforia. El problema radica cuando las personas, llevadas por noticias catastróficas o una visión apocalíptica, deciden colocar todo en oro o en criptomonedas, creyendo que la economía entera colapsará y que esos activos los salvarán. Es un comportamiento propio de las burbujas, pensar que una inversión es totalmente invencible. Por lo general, es ahí cuando los precios se disparan a niveles poco realistas y los últimos en entrar son quienes acaban perdiéndolo todo. Así las cosas, la repetición de estos patrones invita a preguntarnos: ¿es inevitable la próxima gran crisis financiera? La realidad es que, si observamos la historia, no existe un antídoto definitivo. Cada cierto tiempo, el pánico vuelve. Lo que sí podemos es aprender a protegernos y, sobre todo, a reconocer las señales. Quien está consciente de estas dinámicas difícilmente invertirá todos sus ahorros en el momento más absurdo. No pienses que esto es exclusivo de Estados Unidos o de Europa.
América Latina también ha pasado por crisis de endeudamiento que arrasan con sus monedas y economías. A inicios de los 2000, Argentina vivió un colapso financiero que dejó corralitos bancarios y ciudadanos peleándose por retirar sus propios ahorros. La deuda pública, la especulación con el tipo de cambio y las políticas insostenibles se combinaron para crear una tormenta perfecta. Estos ejemplos confirman la idea principal. Lo que convierte un problema económico en un cataclismo es la burbuja especulativa unida a la deuda excesiva. Los gobiernos y los bancos centrales pueden intervenir para amortiguar el golpe, como sucedió en 2008 con rescates masivos y reducción agresiva de las tasas de interés, pero no pueden cambiar la naturaleza cíclica de los mercados. Antes de pasar a los consejos específicos para proteger tus finanzas, conviene insistir en que no es lo mismo afrontar una recesión moderada que enfrentar una crisis financiera total donde el sistema bancario está tambaleando. En una recesión, tus acciones pierden valor, tu negocio vende un poco menos y podrías ver recortes salariales. Pero la crisis financiera es más profunda. Habla de falta de liquidez en los bancos, quiebras masivas de empresas y desempleo gigantesco. Aún así, hay que aclarar algo. No siempre resulta sencillo, ni siquiera para los expertos, predecir con exactitud cuándo ocurrirá la próxima crisis. Sin embargo, sí podemos identificar los signos. Un entusiasmo generalizado e irracional. Esta inversión nunca baja. El aumento alarmante de créditos fáciles para comprar acciones, bienes raíces o criptomonedas. Los bancos relajando excesivamente sus políticas de préstamo. La gente común endeudándose para comprar activos de moda. Cuando estos factores convergen, suele ser el preludio de una crisis. Tal vez no sea inmediato, pero el mercado se sobrecalienta y una simple chispa puede detonar un incendio. Una pregunta clave es, ¿cómo protegerte en caso de que surja la próxima crisis financiera? La primera respuesta es la educación financiera. Suena obvio, pero es la base de todo. Si no entiendes cómo funcionan la deuda y las inversiones, es más probable que caigas en el canto de sirena de los rendimientos garantizados. Dedica 10 o 15 minutos al día a leer sobre finanzas, a entender los conceptos de la escuela austriaca, a revisar los principios de inversión de Warren Buffett o a estudiar estrategias como el All-Weather Portfolio de Ray Dalio. La segunda respuesta es la diversificación. Evitar concentrar todo tu dinero en un solo activo o sector es fundamental. Lo vimos claramente en la burbuja inmobiliaria, quien puso todos sus ahorros en propiedades en 2006 y 2007, creyendo que el mercado no tendría fin, sufrió grandes pérdidas. El objetivo es contar con una variedad de activos, parte en renta variable, acciones de empresas sólidas, parte en bonos de gobiernos estables, quizá un porcentaje en oro o materias primas, y algo de liquidez para tomar oportunidades cuando todos venden presas del pánico. La tercera medida, que quizás sea la más importante, es controlar la deuda. Una de las razones principales por las que gente y empresas quiebran en las crisis es por el sobreendeudamiento. Si tienes créditos que superan con creces tu capacidad de pago, y además estás apostando a que tus ingresos siempre irán a más, te arriesgas a que un cambio brusco en la economía te deje totalmente contra las cuerdas. Esto vale para la casa que compras, el coche de lujo o la criptomoneda del momento. Lo esencial es no abusar del apalancamiento. La deuda puede potencialmente multiplicar tus beneficios, pero también multiplica tus riesgos cuando las cosas salen mal. Otro concepto esencial es el FOMO, Fear of Missing Out, o miedo a perderse la oportunidad. Con las redes sociales y la información circulando a la velocidad de un clic, mucha gente ve historias de nuevos millonarios y se lanza a comprar un activo sin analizarlo. Ese comportamiento está en la raíz de innumerables burbujas, desde la fiebre de las .com hasta los repuntes espectaculares de Bitcoin. La clave está en mantener la cabeza fría y no dejarte llevar por la emoción colectiva. Un ejemplo interesante para ampliar tu visión es la crisis asiática de 1997. Varios países del sudeste asiático experimentaron un crecimiento veloz financiado por altos niveles de deuda en dólares. Las empresas y gobiernos pidieron créditos sin parar, confiados en un tipo de cambio relativamente estable. Cuando cambió la percepción del mercado sobre la solidez de estas economías y las monedas empezaron a devaluarse, se produjo una ola de impagos y fuga de capitales que desató una crisis regional muy profunda. Otra vez, la lección central es la misma: demasiada deuda y una confianza desproporcionada en la permanencia del momento dorado. Ahora, tal vez te preguntas, ¿y cómo puedo saber si algo es una burbuja? Lo cierto es que, por definición, las burbujas se ven muy claras en retrospectiva, cuando ya estallaron. Sin embargo, hay banderas rojas que deberíamos tomar muy en serio. Multiplicaciones de precio demasiado aceleradas. Si un activo sube 300% en semanas, sin un cambio fundamental que lo justifique, es probable que esté en una fase especulativa. Tasas de interés excesivamente bajas suelen alentar el endeudamiento y la euforia en los mercados. Narrativas de "esta vez es diferente". Cada burbuja se justifica con la idea de que vivimos un nuevo paradigma que asegura valor infinito.
Excesiva presencia mediática. Cuando todos los noticieros, influencers o vecinos hablan de la misma inversión como la gran panacea, se aviva la llama especulativa. En el caso de la crisis de 2008, la recesión global estuvo casi cantada. Los índices de morosidad hipotecaria empezaban a dispararse y los bancos, en vez de frenar, seguían dando hipotecas subprime. La intervención del gobierno estadounidense, inyectando liquidez y rescatando grandes entidades, evitó que la crisis se prolongara tanto como la Gran Depresión. Sin embargo, el golpe fue severo y se extendió a muchos países, incluidos algunos de Europa, donde las burbujas inmobiliarias también explotaron, como en España e Irlanda. El temor generalizado suele dirigir los flujos de inversión hacia activos como oro, dólares o bonos de deuda pública de países considerados muy estables. El inconveniente de estos refugios es que, cuando la crisis pasa y la economía se reanima, el precio de dichos activos cae y puede tomarte años recuperar la inversión hecha en el punto más alto. ¿Qué hacer entonces? No tomar decisiones financieras basadas en el pánico o en la euforia. Decide a partir de un plan claro. Mantener algo de liquidez. Si tienes ahorros disponibles y no todo lo has volcado en activos de alto riesgo, podrás aprovechar oportunidades cuando los precios bajen y la mayoría esté vendiendo por miedo. Asesorarte con profesionales. No se trata de seguir ciegamente lo que un asesor te diga, sino de tener más de un punto de vista antes de arriesgar. Invertir en educación. Entender cómo funcionan los ciclos económicos y los mercados financieros puede ayudarte a ver la foto completa. Los ciclos se repiten y las malas decisiones también. Quien no conoce la historia económica está condenado a caer en los mismos patrones de locura especulativa, negación y caos. Sin embargo, saberlo no te vuelve inmune al error. Una y otra vez, los mercados pueden sorprender hasta a los inversores más experimentados. Pero estar preparado te da la oportunidad de limitar daños y, en el mejor de los casos, sacarle ventaja a la crisis mientras otros entran en pánico. La pregunta del millón es si pronto viviremos una crisis tan intensa como la de 2008 o 1929. Algunos analistas argumentan que no hay tantos factores de riesgo concentrados en el mercado hipotecario o en la bolsa. Otros, en cambio, afirman que las criptomonedas o los préstamos estudiantiles en Estados Unidos podrían ser la chispa que encienda una crisis futura. Hay también quienes ven a China como un gigante financiero con altos niveles de deuda corporativa, lo cual podría desestabilizar la economía mundial si las cosas se tuercen. En definitiva, no podemos predecir la fecha exacta de la próxima gran crisis, pero sí podemos estar alerta. Las señales casi siempre están ahí, aunque es complicado interpretarlas a tiempo. La gente suele preguntarse, ¿por qué no se detuvo a tiempo en 2008 si era obvio que algo andaba mal? Precisamente porque en el momento de la burbuja, nadie quiere creer que se va a pinchar. El optimismo ciega, y los pocos que advierten el peligro son tachados de locos o pesimistas. Pero tú no tienes por qué repetir ese ciclo. Si notas que una inversión solo se justifica en la promesa de que mañana valdrá más, sin bases sólidas, quizás sea momento de andarte con cuidado. Y si notas que todas las conversaciones giran en torno a lo fácil que es hacerse rico con deuda, no importa, después alguien comprará más caro. Esa es una señal de alerta todavía más grande. ¿Crees que estamos al borde de una nueva crisis financiera de talla mundial? ¿O te parece que hemos aprendido lo suficiente para evitar repetir 1929 o 2008? A veces, la intervención de los bancos centrales y de los gobiernos consigue posponer el estallido de las burbujas. Otras veces, sencillamente, lo ralentiza. De cualquier forma, tarde o temprano, los ciclos se ajustan. La mejor estrategia personal siempre será la prudencia. Mantener una porción de tus ahorros resguardada en inversiones más estables. Distribuir tus riesgos. No endeudarte de forma exagerada. Evitar la tentación de dar el gran pelotazo con todo tu patrimonio. Y por supuesto, seguir aprendiendo. Una persona que comprende los mecanismos de la economía y la inversión está mejor equipada para navegar en medio de la volatilidad. Podrá vender a tiempo cuando la fiebre especulativa supere toda lógica. O bien, sabrá comprar barato cuando muchos vendan por pánico. En conclusión, las crisis financieras no son fenómenos aislados ni imposibles de entender. Son el resultado de excesos acumulados, exceso de confianza, exceso de deuda, exceso de especulación y un desencadenante que enciende la mecha. Luego viene la caída de los precios, la quiebra de bancos, los despidos masivos, la recesión y la reacción tardía de gobiernos que a veces solo pueden poner parches en el caos. Pero no tiene por qué arrastrarte a ti, siempre que te mantengas informado y prudente. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué opinas de estos ejemplos históricos y de la dinámica especulativa que conduce a las crisis? ¿Crees que en este mismo instante se está inflando una nueva burbuja en algún rincón de la economía global? ¿Acaso las criptomonedas, los bienes raíces o los mercados emergentes podrían ser la pieza que falte para la próxima crisis mundial? Sea cual sea tu opinión, lo importante es estar preparados, porque la pregunta no es si ocurrirá otra crisis, sino cuándo.
Por eso, no subestimes la importancia de la diversificación, la educación financiera y un sano escepticismo frente a las ganancias fáciles. Y antes de despedirnos, recuerda, suscríbete a Economía Panda. Mantente al tanto de la mejor información para cuidar y hacer crecer tus finanzas de forma inteligente. Nos vemos en el siguiente video y que la próxima burbuja no te pille con los ojos cerrados. ¡Hasta pronto!